Bueno, el Departamento de Física les da la bienvenida a esta serie de coloquios de física. El día de hoy pues, vamos a hablar de un tema un tanto básico, si lo podemos decir así, pero que permite plantearnos o permite responder más bien ciertas interrogantes que se han presentado, que se presentan en este tema que se suele impartir en el curso de Física 1. Bueno, el tema es sobre el lugar geométrico de puntos notables en el movimiento plano. En la propaganda que se hizo en la página de Facebook se planteó un problema. Realmente a veces uno espera que cuando se plantea algún tipo de detalle hay algún tipo de interacción, pero bueno, parece que no es el caso. Acá la mayoría quizás lo consideró, o algunos me comentaron que era un problema bastante simple. Quizás no representaba el mayor desafío, pero la situación no era presentar, al menos en ese momento, un problema que fuera desafiante, sino un problema que conceptualmente tenía muchos detalles. La idea de plantear ese ejercicio era hacerlo a modo de motivación. Esta es la descripción de lo que vamos a hablar hoy. Quizás hacer algunas revisiones teóricas, algunas situaciones un poco más generales de lo que se suele hablar en física 1. Bueno, el problema que se planteó a modo de motivación era este. Se tenía pues, una esfera de radio R, cierta masa, es una esfera sólida, rueda sin resbalar sobre una superficie horizontal, se conecta a una partícula de masa M1, hay una cuerda ideal que pasa a través de una polea, se desprecia todo en la polea y pues se va a encontrar, en este caso, las preguntas. Para poder responder la pregunta que se hizo en la publicidad, se va a encontrar la aceleración angular, la tensión y la fuerza de fricción, en este caso de rodadura. Porque claro, normalmente decimos, me incluyo, quizás no se suele hablar mucho de este caso, que para que tener un cuerpo rígido, ya sea una esfera o un cilindro, los casos más generales, en un movimiento de rodadura pura, pues tendría que existir una fuerza de fricción de rodadura que produzca ese movimiento y se den o se puedan dar todas las demás ligaduras del movimiento. Pero vamos a ver que hay un caso donde el movimiento de rodadura pura se puede presentar en ausencia de una fuerza de fricción. No tanto que no hay rugosidad entre la superficie y la esfera, sino que la fuerza de fricción que actúa sobre la esfera va a ser cero y aún así va a ser rodadura. Entonces, rápidamente tenemos cálculos bastante simples. Tenemos una sumatoria de torques en el centro instantáneo de rotación. Utilizamos las expresiones de momento de inercia en el punto P. Hacemos también sumatoria de torques en el centro de masa para poder determinar el valor de la fuerza de fricción de rodadura. Tenemos que sobre la esfera tendríamos esas cuatro fuerzas: normal, fricción, peso y tensión. Sobre la partícula de masa M1 tenemos la tensión y el peso. En todo caso, observemos que los valores se calculan. La tensión se expresa en términos de la aceleración angular igual la fuerza de fricción. Podemos despejar combinando las ecuaciones de sumatoria de torques en la esfera y de sumatoria de fuerzas en la partícula y encontrar un valor de aceleración angular dado por esta expresión. En realidad los cálculos son bastante simples, pero no es quizás el detalle o la pregunta que se planteaba en la publicidad. Lo importante notar es que se sumaron torques se hizo una sumatoria de torques alrededor de un eje que pasa por el punto P y alrededor de un eje que pasa por el centro de masa, que son normalmente los dos puntos habituales que suelen tomarse como un eje para calcular el momento alrededor de él en cursos básicos de física y mencionados en cursos, en diferentes libros, de física básica. Pero la situación
y lo que nos podemos plantear, bueno, es que será esa ecuación, el torque neto o la sumatoria de torques alrededor de un eje igual a la inercia en ese eje por la aceleración angular. ¿Será únicamente para esos dos puntos o solo tengo esas opciones para puntos para poder elegir? O de repente hay más. Evidentemente hay que asumir ciertas cosas. En primer lugar, vamos a considerar que estamos hablando únicamente de un movimiento plano, de forma que si yo voy a analizar la cinemática de puntos sobre el cuerpo rígido, pues analizo, hago un corte de un plano de él y los resultados que obtenga en ese plano pues se van a reproducir para todos los planos paralelos al plano del movimiento, que evidentemente tendría que tomar un plano que es paralelo al plano del movimiento. Bueno, situación importante entonces, la respuesta a la pregunta planteada en la publicidad. Se mencionaba que se hiciera calcular el torque neto en un eje que estaba a una distancia de 7/5 de r sobre el eje de rotación. En realidad la distancia a la que está ese punto o ese eje, yo le he llamado L, pero ese L es arbitrario. Podría estar justamente el punto Q sobre el centro de masa, podría estar dentro del objeto más a la derecha o fuera del objeto más a la derecha. La situación importante es que con toda la información que se tiene, evidentemente podemos hacer una sumatoria de fuerzas en el centro de masa. Se calcula que la fuerza normal es, en este caso, evidentemente, al peso de la esfera, dado que estamos considerando un cuerpo rígido, el punto de contacto pues, es el que está marcado en el dibujo. Pero la situación importante que ya tenemos calculadas, como encontramos en la diapositiva anterior, el valor de alfa. Al tener alfa, evidentemente se puede calcular la tensión y se puede calcular el valor de las magnitudes de la tensión y la fuerza de fricción. Y ya con eso, pues las respuestas quedarían en términos de las variables que da el problema, que es lo típico. Pero la agitación, hasta cierto punto interesante, bajo una perspectiva de los cursos usuales de física, es que la sumatoria de torques alrededor de un eje que pasa por ese punto Q, que está a esa distancia, 7/5 de r, y que está arbitrariamente colocado del eje que pasa por el centro de masa, una distancia L, da 0. Claro, la mayoría va a asociar y decir, ok, en cursos de física básicos me han dicho que si un cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de torques, claro, en cualquier eje debe ser 0. En un caso de un problema de equilibrio estático. Pero aquí estamos encontrando, se está viendo y pueden después ustedes revisar los cálculos, igual el problema está planteado en la publicidad, de que se verifica, ¿no? En este caso, no es en cualquier eje, hay un eje, en realidad un conjunto de ejes, cualquier eje que pase por esa línea punteada, porque vean que la respuesta al final de cuentas no va a depender de L, pero la sumatoria de torques alrededor de cualquier eje es 0. Claro, no es un equilibrio estático porque estamos hablando de algunos ejes. No estamos diciendo que son todo el conjunto de ejes para tener la condición del equilibrio estático. Pero eso ya plantea algo, entre comillas, interesante, o quizás para los que incluso impartimos cursos de física y nos quedamos únicamente con los textos básicos, esta situación no se considera jamás. Y es por eso que la charla se va a enfocar en situaciones no tan comunes o situaciones donde vamos un poco más allá de lo que se habla en textos básicos. Entonces, lo que tenemos es que hay una condición de equilibrio aparente, puesto que en un eje la sumatoria de torques me da 0, en otros ejes no. Pero claro, alguien decía y planteábamos al inicio la condición,
la segunda ley de Newton, si lo buscan en un libro de física básica de sumatoria de torques, o momento de torsión es igual al momento de inercia por alfa. Pero claro, no especifican o no resaltan que para hacer sumatoria o que el momento de torsión y la sumatoria de torques dependerán de cuál es el eje en el que están haciendo la sumatoria. Entonces aquí hay una situación especial. Una situación especial que se ha estudiado mucho, que realmente hay muchas referencias a ella, pero claro, en un curso básico y de repente un alumno dice, y podrá haber algo, que sumemos torques en un eje y me dé cero y el cuerpo se esté moviendo. Sí, sí puede ocurrir. Pero a veces le decimos al alumno, no, eso no va a pasar, porque si eso sucede quiere decir que el cuerpo está en equilibrio, pero vean qué pasa. Es decir, en ejes específicos y pasa. Y claro, ese eje o ese conjunto de ejes van a tener un lugar geométrico que ya vamos a definir más adelante. Claro, y tenemos que explicar por qué ocurre eso, por qué para ese eje tenemos una sumatoria de torque que es igual a cero. Y noten que es, desde cierto punto de vista, quizás suele ser más práctico o podemos encontrar más información, particularmente si yo de entrada, en vez de agarrar el centro de masa o el centro de rotación, lo que tengo marcado como P, yo hago primero sumatorias en ese eje. Claro, sé que en ese eje va a ser cero y me puedo cargar ahí la aceleración angular porque va a desaparecer. En problemas de repente donde tengo una aceleración variable, podría intuir o se podría intuir que va a representar cierta ventaja porque ya no tendría esa parte de una aceleración angular variable en mi ecuación. Pero vamos a ver que eso en principio no es de todo cierto. Situaciones importantes que resaltar. Lo estamos considerando un movimiento plano. Es decir, cuando el objeto se mueve, todos los puntos durante lo que dura el movimiento del cuerpo siempre se mantienen en el mismo plano. Claro, hay un plano director, pero repito, cada punto del cuerpo rígido, al moverse, se está manteniendo siempre en el mismo plano. Claro, que son los casos típicos de física 1, es decir, esferas, cilindros que están moviéndose en planos, de repente péndulos que están contenidos en un solo plano, pero ya tener un problema de movimiento más general, por ejemplo, el movimiento de un trompo, de un giroscopio, ya se sale del caso del movimiento plano. También las características fundamentales, ¿no?, que tenemos para el movimiento plano son las que la mayoría ya conocen, ¿no? Las velocidades todas se encuentran contenidas en el mismo plano. Podemos hablar entonces de un campo de velocidades que se va a reproducir o que va a ser el mismo para cada plano del cuerpo rígido. La aceleración ocurre lo mismo. La velocidad, aceleración angular, las cantidades angulares, la velocidad angular, la aceleración angular, pues son vectores que son perpendiculares al plano director o a cualquier plano paralelo a ese plano director. Esa es una situación bastante útil. Y mencionamos ya que el movimiento helicoidal, no agregando el caso de movimiento de un trompo o un giroscopio, pues no se pueden considerar casos de movimiento plano. Entonces vamos a concentrar únicamente en eso. Y claro, cuando vamos a física 100 y de repente el dibujo inicial, un estudiante puede decir, porque claro, la charla la estoy enfocando en ver un poco diferente cómo damos clase de esto para los que trabajamos en la universidad. Entonces un alumno dice, pero ¿por qué es una esfera? ¿Pero por qué me quedo solamente en ese círculo? Bueno, porque en realidad estoy considerando un plano y lo que ocurre en ese plano evidentemente se va a reproducir en todo eso. Por esa razón es que en todos los libros de texto que estamos con los que trabajamos en física básica, lo trabajan así. Raro es el libro que dibuja la esfera analizando un punto a cierta profundidad de la esfera, si no nos quedamos con ese plano. Y es una de las cosas que no le decimos al alumno. Es una de las cosas que suelen preguntar.
Bueno, pero es una esfera, pero ¿por qué dibujamos el círculo? No es una cuestión de una facilidad en el dibujo, es hacerle entender que con un plano de movimiento que se estudie, en los demás solo es reproducir los resultados. Bueno, otra situación importante. Cuando hablamos de un cuerpo rígido y le decimos a los estudiantes, es que un cuerpo rígido es aquel que no se deforma, que van a existir fuerzas actuando sobre él, pero que esas fuerzas no van a producir una deformación. Esa es la definición que normalmente se suele dar. Pero ¿qué implicaciones hay aparte de esa? En primer lugar, podemos hablar de la condición de rigidez. ¿Y qué es decir lo mismo? Es decir, el cuerpo no se va a deformar, es considerar que si tengo dos puntos y yo veo la distancia que hay, lo puedo ver como un vector o lo veo con la distancia entre esos dos puntos, esa distancia se mantiene constante. Porque claro, si yo tengo dos puntos y el objeto se mueve, al no deformarse, pues la distancia que hay entre cada par de puntos del cuerpo rígido se tiene que permanecer constante. Ahora, ¿qué puedo concluir a partir de ahí? Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, un origen, que no tiene por qué ser el centro de rotación, yo defino los vectores de posición del punto A, del punto B y el vector relativo de B con respecto de A. Estarán de acuerdo que con una suma de vectores, yo sé que el vector de posición, según he marcado las direcciones, el vector de posición de B es el vector de A más el vector relativo de B sobre A. Me interesa este vector relativo, que es la resta, ¿no? Recordemos que si yo despejo aquí y veo lo que está dentro de las barras, dentro de la magnitud, ese vector relativo de B sobre A es la resta de dos vectores, del de B menos A. Entonces, como esa resta es constante, por lo que decimos antes, claro, la magnitud, perdón, es constante, en este caso, por simplicidad, puedo elevar al cuadrado para no lidiar con la raíz. Si sabemos que la magnitud de un vector es constante, pues la magnitud del vector al cuadrado va a ser constante. Derivamos. Y claro, uso la condición de rigidez. Entonces, la condición de rigidez, al aplicar, tengo que, evidentemente, para derivar la magnitud al cuadrado es más fácil porque lo puedo escribir como un producto punto y derivar ese producto punto. Aplico entonces la derivada y obtengo la siguiente ecuación, que lo que me está diciendo es que el vector relativo de B sobre A punto el vector de B relativo de B sobre A es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la velocidad relativa de un punto respecto al otro o es nula, porque para que el producto punto sea 0, pues la primera opción es decir, esa velocidad de B con respecto de A es 0. Pero en ese caso, si sea 0, ¿qué me está diciendo? Bueno, que el punto A y el punto B tienen la misma velocidad. Dicho de otra forma, si dos puntos cualesquiera dentro del cuerpo rígido tienen la misma velocidad, entonces el objeto está en movimiento de traslación. O el objeto no se mueve, dos opciones. Y la otra opción sería que ese vector, cuando ya decimos que el objeto, yo descarto la posibilidad de que el objeto esté en traslación y que la velocidad de B con respecto de A, producto punto, el R de B con respecto de A sea 0, es que ese vector de velocidad relativa es perpendicular al vector de posición relativa. Quiere decir entonces que el vector velocidad del punto B respecto de A es perpendicular a ese vector. Y esto es importante por lo siguiente, porque al ser perpendicular, podemos plantear, y aquí es la fórmula general que se suele decir o se suele hacer en física 100, realmente no le damos un nombre, que es el teorema de Charles, o se suele llamar a veces de forma diferente, es que la velocidad en un punto B es la velocidad en A más la velocidad relativa, pero yo puedo ver la velocidad relativa como el producto cruz entre omega por el R de B respecto de A. Y eso, pues, de acuerdo a lo que acabo de ver. Como es perpendicular, es decir, que si yo veo el punto B con respecto de A, pues el punto B está girando respecto de A. Y es lo que la mayoría suele hacer en física 100. Es decir, imaginemos que el movimiento, hablando de rodadura pura, que el movimiento de rodadura pura es una combinación de una rotación alrededor del centro de masa más una traslación con la velocidad del centro de masa, pero que vean que es una condición que vale para cualquier par de puntos. Entonces, en realidad, esta ecuación que en el producto cruz se puede partir de ahí y llegar a la condición de rigidez o viceversa.
Pero es verlo simplemente de esta forma. Tengo que la velocidad de B es la traslación, una combinación de la traslación del punto A, la velocidad de A, más la rotación alrededor del punto A, dado que la velocidad de B con respecto de A es perpendicular a esto. Eso es general. Veamos que ahí no estamos hablando, o es una condición que se cumple no solamente en un movimiento planar o un movimiento plano. En realidad es una condición que se cumple para cualquier movimiento rígido. No tiene por qué ser plano. Veamos que no hemos aquí establecido ninguna condición de cómo tienen que ser los puntos A y B. Podrían estar ubicados donde sea. Por lo tanto, es una condición general. Claro, si ahora ya restringo, ya me voy al movimiento plano y digo que los puntos A y B están en cualquier plano, evidentemente lo que ocurre en ese plano se va a reproducir en cualquier otro, que es la característica del movimiento planar. O sea que solo analizo cuál va a ser el campo de velocidades que se tenga en un plano y ya tengo lo demás. Entonces, si ya están en el mismo plano, pues ya puedo simplificar aún más ese producto cruz. Y como los vectores son perpendiculares, el de velocidad, perdón, con el relativo de B sobre A, entonces ya se va a reducir a esto. Entonces, claro, lo que la mayoría dice, ¿no? La velocidad respecto a un punto era el omega por la distancia. Una condición que muchos suelen utilizar, pero claro, hay que decir que eso solo funciona ya en el caso de movimiento plano. ¿Cuál sería el campo de aceleraciones? Y esto también son conceptos muy básicos, pues tengo el campo de velocidades. Vean que estoy utilizando la condición general del producto cruz de omega con el R de B respecto de A. Derivamos con respecto del tiempo, simplemente derivar cada término, evidentemente derivar ese producto cruz que va a tener dos términos y tendría la expresión de la última línea en azul, que es la aceleración de B respecto a un punto de A. Y en ese caso es lo que se suele llamar al primer término la aceleración tangencial y al segundo término la aceleración radial en el caso general. Ya en la parte de abajo tendríamos que considerar el caso planar o el movimiento plano, donde la aceleración radial pues tiene la forma que la mayoría recordará. Normalmente estamos considerando en problemas de física 100 situaciones donde la aceleración de ese punto de referencia sea cero. Y evidentemente, tanto para la velocidad como la aceleración, que dependerán de un punto de referencia, es decir, yo veo la velocidad de un punto como la velocidad de traslación de un punto más la rotación alrededor de ese punto. Pero claro, si ese valor de referencia que tengo es cero, los cálculos se van a hacer más simples porque tengo un término menos con que lidiar. Y eso hay que tenerlo presente. Si hablamos entonces de ese punto que puedo decir que instantáneamente tiene una velocidad cero, pues va a resultar o va a ser conveniente utilizarlo porque los cálculos se van a reducir. Claro, es un punto, se va a probar que es un punto de referencia único. Y en cuanto a las velocidades, ya dijimos que la relación que hay, ¿no? La velocidad relativa de A respecto de B era perpendicular, más el término otro, pero si el término es cero, entonces puedo aprovechar esa característica de que la velocidad, cuando estoy considerando mi punto de referencia, aquel con velocidad instantáneamente cero, pues directamente voy a tener un campo de velocidades respecto a ese punto que solo tendría que trazar la distancia a él y vería que ese vector de posición es perpendicular. Entonces eso va a ser incluso, o va a reducir los cálculos, la situación va a ser mucho más simple, pero pensemos en un movimiento planar general, no solamente pensemos en el caso del movimiento de rodadura pura, que es donde casi siempre utilizamos esa situación. Entonces, a ese punto donde tenemos instantáneamente una velocidad cero, pues se suele llamar centro instantáneo de rotación o centro de velocidad cero, o incluso algunos textos le suelen llamar el polo del movimiento.
Notemos entonces que si tengo ya vectores de velocidad, hay un teorema que es bastante geométrico, donde simplemente trazo perpendiculares a cada punto, conociendo la velocidad, y donde tenga la intersección de esas líneas, pues tengo el centro de rotación. Entonces hay varias formas de calcularlo. Evidentemente no voy a entrar en ejemplos de ese estilo porque es bastante intuitivo. La situación es dónde lo ubicamos. Y lo importante de tener la ubicación es que, claro, estoy viendo una forma gráfica de hacerlo, pero tengo que tener las velocidades de 2 puntos al menos para poder ubicarlo. Vamos a ver que si yo conozco, si logramos determinar la velocidad de un punto, pues ya lo vamos a poder ubicar. Y claro, ¿cuál ha sido normalmente los problemas básicos de física 100? El punto donde conocemos al menos la dirección de la velocidad, pues normalmente es el centro de masa. Entonces, si ya logro conocer esa velocidad, pues ya voy a poder ubicar el centro de rotación sin necesidad de conocer otro punto, que sería la parte de cómo hacerlo gráficamente. Entonces, notemos que si considero que el punto A es, en la ecuación general, si considero que el punto A es el centro de rotación, entonces su velocidad es 0, de forma que la ecuación esta se reduce. Claro, lo que tengo que buscar y despejar es ese vector de posición, porque yo quiero la ubicación de ese lugar. Entonces, lo que hacemos es hacer un producto cruz de omega cruz B. Vean que es un trivial producto cruz. Ahí tenemos que utilizar pues una propiedad que normalmente se suele llamar la propiedad BAC menos CAP, porque sería A cruz B cruz C. Hacemos el desarrollo y lo que me queda es que ese producto cruz de omega y la velocidad en B es menos omega cuadrado por ese vector de posición. Entonces yo de ahí puedo despejar ese vector de posición. Claro, lo que debería de conocer en este caso para poder ubicar el centro de rotación es la velocidad en B y omega. Quizás normalmente la dirección de omega se suele conocer. En realidad la velocidad del punto B, si tomamos el centro de masa, en algunos casos, pues podemos simplificar esto bastante. Pero si no, si realmente el punto B se elige de forma no tan, o digamos, arbitraria, y el omega es una función, pues, aunque tenga dirección constante, pero que la forma en que varía sea compleja, de repente la ubicación, pues, no se va a poder hacer a partir de acá. Entonces, si ya no lo dejo en función de relativo, sino que digo, hago el despeje ya utilizando la información del punto B, que repito, normalmente centro de masa, tendría que el centro de rotación se va a ubicar de esta forma. Resulta que, y aquí se puede ver, que si omega es 0, pues estamos considerando, o la convención es que un movimiento de traslación es un movimiento en el cual la velocidad angular es 0. Y implica que el centro de rotación pues va a estar ubicado en el infinito. Es decir, la forma donde lo veríamos gráficamente, por así decirlo, en las imágenes que teníamos antes. Concepto quizás bastante útil. En muchas aplicaciones, conocer no solamente la ubicación del centro instantáneo de rotación en un momento dado, sino que conocerla en todo punto, de repente bastante útil en aplicaciones, quizás cuando tenemos brazos o conexiones, ¿no? Quizás alguna estructura donde hay, por ejemplo, 2 barras que se están moviendo y están conectadas, o varias barras, de repente se suele llamar dinámica o cinemática de máquinas. Es útil poder determinar el centro instantáneo de rotación, pero en este caso suele haber 2 esquemas para ubicar ese lugar geométrico. Número 1, pues una ubicación, es decir, dónde voy a ubicar en cada instante de tiempo, cuál va a ser el recorrido, la trayectoria que va a seguir el centro instantáneo de rotación, considerando un plano fijo,
que puede ser un plano paralelo al plano de movimiento, que se suele llamar base, curva polar o polo. En realidad, a las dos que voy a anotar se le llaman centroda. O sea, centroda es el lugar geométrico de ese punto. Solo que cuando es respecto a un plano fijo, se suele llamar curva polar fija o poloidea. O simplemente decimos centroda de espacio. Cuando estamos viendo cómo cambia el centro de rotación respecto al plano de movimiento del cuerpo, pues se suele llamar un centroda de cuerpo o curva polar móvil o herpoloidea. La situación es que también se le suele llamar ruleta al plano móvil, pero se puede probar, no lo voy a hacer, que independientemente de la forma o la ecuación que tenga ese lugar geométrico, las dos centrodas, la centroda de espacio y la centroda de cuerpo, son tangentes en el instante determinado. O sea que en el punto de tangencia que ocurren las dos, justamente en ese punto de tangencia es que se tiene el centro instantáneo de rotación. ¿Cómo podríamos determinarlo? Ya vimos quizás una expresión anterior para dar la ubicación instante a instante conociendo la velocidad de un punto. Pero normalmente suele haber otro esquema que no siempre se puede utilizar. Pero lo importante de este esquema es que permite establecer o permite calcular el lugar geométrico del centro de rotación en cualquiera de los planos, el plano móvil o el plano fijo, sin conocer mucho de las interacciones que tiene el cuerpo con otras cosas, es decir, sin conocer cómo es las fuerzas que están actuando e inclusive sin conocer las velocidades o aceleraciones que se producen en puntos debido a esas fuerzas. Quizás ofrece ventaja, pero ya vamos a ver o comentar que no siempre se va a poder utilizar. La situación es definir dos planos. En este caso, bueno, remarque un poco ahí los ejes, llamar el plano 1, que es el plano fijo, y el plano 2, que es el plano móvil. Importante será entonces establecer que el plano móvil es una rotación del plano fijo. Y que claro, que el plano móvil se va moviendo justo como se está moviendo el objeto. Es importante definir que hay un ángulo que le pueden llamar como ustedes quieran, pero es un ángulo beta, que ese ángulo beta que tengo marcado ahí me está diciendo cuál fue la rotación, la variación o el giro que tuvo el plano móvil respecto al plano fijo. Y evidentemente, si yo voy a ubicar el centro de rotación respecto a un plano fijo y a un plano móvil, pues puedo aplicar una matriz de rotación y evidentemente relacionar las coordenadas. Pero evidentemente se requiere, para poder relacionar las coordenadas, tener la ubicación del origen del plano móvil. Entonces, ¿cuál es el punto ideal para eso? Nuevamente el centro de masa. O sea que en este caso, lo que se suele trabajar normalmente es que el plano móvil, su origen va a estar en el centro de masa, porque por las propiedades que tiene el centro de masa, pues puedo generalmente ubicarlo. Evidentemente aquí vemos ciertas restricciones, porque si yo tengo una figura donde el problema menciona que es el cuerpo rígido, perdón, que es una densidad uniforme y todo lo demás, pues sabemos que si la densidad es uniforme, pues puedo ubicar el centro de masa en el centro geométrico. Si ya la densidad es variable, pues ya no va a ser tan simple ubicarlo, porque hay que hacer un cálculo. Pero en este caso, una figura usual, una esfera, un cilindro, una barra, donde tenemos densidades uniformes, pues el centro de masa se puede ubicar fácilmente. Entonces, por esa razón es que normalmente se considera ese punto. La situación es que si consideramos ese vector que define el punto para ambos planos, pues la velocidad ahí es cero. Para el plano fijo, la velocidad del centro de rotación es cero porque esa es la condición, que es un punto de velocidad cero. Ahora, para el plano móvil la velocidad es cero
porque recordemos que el plano móvil se está moviendo con el cuerpo. Entonces, si yo estoy moviéndome junto con el cuerpo, la velocidad de ese punto, en realidad la velocidad de todos los puntos va a ser cero porque recordemos que es un plano que se está moviendo junto. Entonces, que las velocidades sean cero en ambos sistemas, pues, y que yo relacione la matriz de rotación de un punto respecto a otro, me permiten definir estas coordenadas. Entonces puedo establecer las coordenadas x1 y y1 con respecto al plano fijo y las coordenadas x2 y y2 respecto al plano móvil, pero que en este caso van a depender de las variaciones que tengan las coordenadas del origen del plano móvil con respecto a ese ángulo. Entonces tenemos que ubicar las coordenadas de ese origen y que dependan del ángulo beta. Luego, ¿qué hay que hacer? Si ya tengo, evidentemente, las relaciones en función de beta, y normalmente coseno y seno de beta, lo que tenemos que tratar de hacer para poder encontrar un lugar geométrico es ver cómo eliminar el coseno y el seno. Si aparecen, por ejemplo, ver cómo eliminar el ángulo. O sea, encontrar una ecuación que relacione x1, y1 o x2, y2, pero que no dependan del ángulo. Técnicas usuales, de repente tengo que x1 depende de un coseno y y1 depende de un seno, pues elevamos al cuadrado, sumamos las ecuaciones, cosas por el estilo. Pero claro, en algunos casos, por el tipo de dependencia que tengan con el seno y el coseno, eso no se va a poder hacer, o de repente va a ser complicado por eliminar los ángulos, pero digamos que esa es la idea básica general en ambos casos. Punto importante. La aceleración del centro instantáneo de rotación no es cero. Claro, y esto lo relaciono con los cursos de física que damos en la universidad. Uno dice aquí la aceleración en este punto es cero, pero quizás lo que estamos haciendo referencia es que evidentemente en un punto puedo hablar de una aceleración tangencial y una aceleración radial. Pero lo que estamos diciendo normalmente, por ejemplo, cuando decimos que la aceleración en un momento de rodadura pura del centro de rotación es cero, en realidad nos referimos a la aceleración tangencial, no a la radial. Entonces hay que tener cuidado con esas preguntas que nos pueden hacer los estudiantes. ¿Cómo encontrarlo? Bueno, tenemos la aceleración de todo punto respecto a un punto A. Tengo la ubicación del centro de rotación respecto a un punto B. En realidad puedo cambiarlas y dejarlas todas con respecto al mismo punto, pero las puedo combinar simplemente diciendo que el punto A es el centro de rotación, reemplazando una en la otra, y obtengo que la aceleración del centro de rotación es esta expresión, en el caso general del movimiento plano. Entonces no es cero, en general no es cero. ¿Por qué? Porque dependerá de esos vectores y quizás para casos muy particulares, pues solo tengamos que va a tener una dirección radial o tangencial, o en casos de repente distintos, no, pero no puedo decir que sea cero. Que una de las componentes en algún sistema de ejes sea cero, bueno, ahí sí, pero en general todo no. Pero entonces nos preguntamos, ¿existe algún punto donde la aceleración es cero? Así como hay un punto donde instantáneamente la velocidad, perdón, es cero, pues podemos pensar y hacernos la pregunta de ver si existe un punto donde la aceleración sea cero, que repito, no tiene por qué ser el centro de rotación. El cálculo es bastante ingenioso. Defino el vector. Lo que hago es, por ejemplo, voy a considerar que el punto A, la aceleración es cero, y voy a definir el centro de aceleración cero como A. Entonces estoy diciendo que A es cero. Luego, a esa ecuación le hago un producto punto con el vector relativo de B respecto al centro de la aceleración cero, que es lo que tengo marcado en naranja. Simplifico y me da esto que tengo marcado. O sea, hago el producto punto. Luego agarro esa ecuación, hago un producto cruz. Es aplicar identidades vectoriales. Luego al resultado del segundo producto cruz le hago otro producto cruz. En realidad estar mezclando es para poder despejar, porque veamos que ese R de B respecto al centro de aceleración cero es el que quiero despejar.
Pero tengo la variable que quiero despejar metida en un producto cruz y tengo la variable que quiero despejar multiplicando un escalar y son pues dos vectores. O sea, quiero despejar un vector de ahí. Entonces, por eso es la técnica esta, que suele ser bastante ingeniosa. Hacemos un producto cruz y después combinamos ecuaciones. No es tampoco detallar tanto el cálculo, porque es decir, es algo que hacer las cuentas, los cálculos y ya está. Bueno, situación importante que después de hacer eso es posible despejar ese vector. Y en este caso, podemos dar una expresión en términos, vean que ahora va a depender de omega, de la aceleración de b y de alfa. Que claro, puedo hablar en general de esto y que decir que el centro de aceleración cero tiene esta forma. Notemos que en este caso, ya para que considerar que vaya a ser un punto que está en el infinito, pues de manera con el hecho de que simultáneamente omega y alfa sean cero y que se dé una resta que en el denominador sea cero, pero se podría ocurrir. Evidentemente el caso de la aceleración de traslación implicaría que también se va a dar la situación similar. Pero claro, simplemente es mostrar la expresión, pero me voy a concentrar más adelante en los ejemplos. Entremos ahora en la parte de responder la pregunta que hicimos al inicio. ¿Por qué en un eje el torque neto, la sumatoria de torques, me dio cero? La situación es que la ley general que relaciona el torque, aquí me voy a referir al torque neto y la cantidad de movimiento angular como L. Entonces, el torque neto, la ecuación general que relaciona la variación de la cantidad de movimiento angular con el torque es esta. Notemos que hay un término que es el término que convenientemente no aparece porque se anula en los cursos de mecánica o de dinámica, es decir, ya de mecánica para ingenieros 1 y 2, donde sí aparece la ecuación. Pero vamos a explicar por qué convenientemente ese término no aparece en física 1 y por qué ese término es justamente el que está produciendo que en el problema que planteamos al inicio tenga un torque igual a 0. Esta ecuación es general. En realidad el eje puede estar pasando por cualquier lugar, pero si ya me restringo a que es un punto únicamente en el cuerpo rígido, y eso va a ser importante, ya puedo tener la ecuación de abajo, que lo único que estoy diciendo es que si el punto P está dentro del cuerpo rígido, la variación de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo es igual a esto, la inercia por alfa. También hay que ver, y regreso un poquito acá, que tanto las ecuaciones esta, o inclusive la aceleración que está apareciendo omega cruz R de B respecto de A, es decir, esta ecuación, o la que aparece en la aceleración, pues esa ecuación sale, recuerden, de la condición de rigidez. Y la condición de rigidez establecía que yo relacionaba dos puntos dentro del cuerpo rígido porque esos dos puntos son las que la distancia no variaba. Ya si quiero hacerlo en un punto fuera, ya la ecuación no tendría validez, al menos en la mayoría de los casos. Entonces estamos considerando que todos los puntos A, B y P están dentro del cuerpo rígido. Sucede entonces que el término este, que es el que no aparece en los cursos de física, pues es cero evidentemente en tres casos, porque veamos que aquí es el vector relativo del centro de masa respecto de P. P es el punto ustedes arbitrario que pueden elegir. Y lo que aparece aquí es el vector relativo del centro de masa respecto de P. Entonces, evidentemente el término ese es cero si P es centro de masa, porque el vector relativo sería 0. Número 2, si la aceleración de P es 0. O sea que si yo escojo el centro de aceleración 0, ese término va a desaparecer. Si yo escojo el centro de masa, el término desaparece. Pero también si los vectores relativos R y la aceleración de P son paralelos u opuestos, que el producto cruz sería 0. Que este realmente es el caso
que la tercera situación es el caso de lo que se da en cursos de física básica, que decimos, puedo hacer sumatoria de torques en el centro de rotación, normalmente por la tercera condición. Y puedo hacer, o hacemos sumatoria de torques en el centro de masa por la primera condición, para que, repito, el término este desaparezca. Entonces, pero pregunta ahora, ¿habrá algún lugar geométrico para eso? Porque ya dijimos que evidentemente en ese lugar geométrico tiene que estar contenido el centro de masa. Y evidentemente tiene que estar contenido el centro de aceleración cero, porque son puntos donde el término total se hace cero. Entonces, puedo plantear la aceleración respecto a un punto P, porque la ecuación de la que voy a partir es esta. Puedo partir de la aceleración, y aquí recordemos que la aceleración de un punto la expresa en función de otro. Y claro, hay que buscar algún punto donde pueda conocer información, normalmente el centro de masa. La situación es que la aceleración del centro de masa podría ser una constante o podría ser variable, y cuando la situación es variable suele haber una mayor complicación. Bueno, el cálculo que se hace es simplemente definir un vector de posición. Ojo, veamos que estoy cambiando la referencia porque arriba es centro de masa respecto de P y aquí es P respecto al centro de masa, pero si yo le cambio el orden al vector relativo, lo que tengo es un negativo, que igual la ecuación si es cero, pues no hay ningún problema. Pero claro, lo que hago es para ubicar ese punto respecto al centro de masa. Entonces agarro ese vector, hago el producto cruz con el vector de aceleración, hago todas las simplificaciones y luego reemplazo, considerando que la ecuación de ese vector, cuyo origen es el centro de masa, la X y Y, estoy tomando que el origen es el centro de masa, y la aceleración del centro de masa tiene dos componentes. Entonces, me queda esta ecuación. Como ya los productos cruz, en el caso del movimiento plano, y alfa, pues van en la misma dirección, que sería, digamos, si estamos en el plano XY, para hacer esos productos cruz, los resultados van a ir en el eje Z. Entonces, si la aceleración del centro de masa es constante, y considerando una situación que a la vez la aceleración angular sea constante, si ambas son constantes, entonces el lugar geométrico es este, que evidentemente es una circunferencia. Y lo que podemos observar es que si son constantes, bueno, los valores o el valor respecto al centro, porque el X y Y recordemos que el origen es el centro de masa, entonces que es una circunferencia y el centro y el radio se mantienen, son constantes. Ahora, si fuera variable, el problema es que si la aceleración ya es variable, pues normalmente la aceleración va a depender de donde estemos, o sea que la aceleración dependería de X, el alfa también, y esta ya no tendría mucho sentido. ¿Por qué? Porque es decir, la aceleración dependerá de X y dependerá de Y. Entonces lo que tendría es una ecuación diferencial, quizá de segundo orden, que para poderla despejar dependería de las condiciones iniciales. Porque necesito condiciones iniciales. O sea que para cada condición inicial en el problema, el lugar geométrico me va a variar y además me va a ir variando respecto del tiempo. Y eso ya es problema porque yo decir, en el instante tal tendría que sumar torques en este punto para que sea cero el término. En otro instante cambio el punto y es una situación que de repente no va a producir mucha ayuda. Pero me quedo en el caso más estudiado en Física 100, que es cuando es constante. Ahora, la pregunta, finalmente llegamos a responder la pregunta inicial. Tenemos un punto donde el sumatoria de torques sea cero. Misma historia. Planteo la ecuación del torque con el término general y lo que hago es considerar que eso es cero. Evidentemente puedo hacer un cambio y hacer una modificación al centro de masa, no hablar del punto que, sino del centro de masa, porque normalmente, repito, la información del centro de masa suele ser más útil.
Entonces, si trabajo con el lado derecho igual a 0, nuevamente puedo definir un vector cuyo origen sea el centro de masa, o cuyo origen en realidad lo puedo cambiar. Aquí el origen lo estoy dejando en el punto Q, pero notemos que si yo utilizo el rayo de giro, porque como tengo la inercia en el centro de masa y sé que los productos cruces van a ir en la misma dirección u opuesta, pero van en el eje Z, entonces llego a esta ecuación, donde dependerá la aceleración de Y y la aceleración de X. Pero entonces, si son constantes, en realidad esto va a representar una recta. Si una de las dos es 0, pues podría ser una recta horizontal y vertical, considerando que todas son constantes, la de X, la de Y y alfa. Pero entonces existe un punto o quizás un conjunto de puntos o de ejes donde al hacer una sumatoria de torque sea 0. Y ese punto es denominado centro de percusión. El centro de percusión tiene muchas aplicaciones. Normalmente se suele utilizar en deportes, quizás en tenis, en béisbol, porque la situación es que lo que se busca es que cuando el bateador va a golpear la pelota, ya sea en tenis, en béisbol, es que la pelota impacte justamente en el centro de percusión. ¿Por qué? Porque al ser un punto donde la sumatoria de torque sea 0, si yo tengo un pivote, lo puedo ver como una bisagra, y yo hago sumatoria de torques en el lugar donde va a aparecer la fuerza que produce el contacto de la pelota, pero si ahí la sumatoria de torques es 0, entonces la otra fuerza, que es la fuerza del pivote, su torque sería 0, por lo tanto la fuerza que actúa en el pivote sería 0 y yo tendría una fuerza, por así decirlo, nula actuando sobre la mano. Es, digamos, la aplicación que se le da. También el centro de percusión, visto de otro tipo de esquema, es un punto donde yo puedo ver, en el caso de un péndulo físico, yo lo puedo convertir en un péndulo simple, justamente ubicando toda la masa en el centro de percusión. De repente son las aplicaciones más generales que podría, o simples que podría hablar del centro de percusión. Y aquí creo que es lo que le mencionaba con el ejemplo de béisbol, ¿no? La situación es que si la pelota golpea en puntos diferentes, lo que tendría en la parte justo donde digamos que el soporte es donde tiene agarrada el bate el beisbolista. De repente, si la pelota golpea en algunos puntos, arriba o abajo, tendría una fuerza horizontal o vertical, pero si golpea justo ahí, la fuerza que tendría en la bisagra, en el soporte, sería 0. Y de repente los beisbolistas suelen llamar sweet spot a ese punto, e inclusive muchos suelen poner una X al bate de béisbol y se acostumbran a pegarle. Eso simplemente es un problema de optimización, puesto que una reacción de fuerza 0 en la mano, pues va a producir mejores efectos. Pero claro, eso es solamente un pequeño paréntesis. Bueno, otro punto importante para pasar a los ejemplos, y estoy un poco ya pasándome el tiempo, es la llamada ecuación de Looney. Esto no suele mencionarse en muchos textos, pero recordemos que el centro instantáneo de rotación es un punto donde instantáneamente el objeto está girando, ¿no? Claro, porque eso va a ir cambiando. Entonces, si yo veo en términos de potencia, es decir, yo puedo decir que potencia, la razón instantánea del cambio de energía cinética, que es el torque por omega, entonces yo podría utilizar el centro de rotación aun cuando el punto esté fuera del objeto. Que normalmente en muchos libros de mecánica suelen decir, bueno, es que si el punto el centro de rotación está fuera del objeto, no suma torques ahí, porque evidentemente la ecuación anterior que vimos no se va a cumplir, porque tendría que ser un punto dentro. Pero si el centro de rotación está fuera, o en general está dentro, no importa, la potencia, que es el torque
multiplicado por omega es la razón de cambio de la energía cinética. Entonces, yo podría utilizarlo a partir de acá, pero normalmente, si el centro de rotación es un punto que está fuera, o cuando esté fuera, pero del cuerpo rígido, entonces las distancias relativas de ese punto con todos los del cuerpo, pues puede cambiar, porque no va a tener la condición de rigidez, puesto que es un punto que está fuera. Entonces, eso va a implicar que el momento de inercia respecto a ese punto sea variable. Porque recordemos que la inercia del centro de masa por el teorema de Steiner más la masa por la distancia al cuadrado. Entonces, si yo tomo eso, puedo utilizar esta ecuación, pero podemos tener casos donde tendríamos que aplicar la derivada del momento de inercia para poder despejar. Evidentemente, si el momento de inercia es constante, pues me queda la misma ecuación, sumatoria de torques, en el centro de rotación es inercia por alfa. Si es variable, tendríamos otra ecuación que estuve buscando y la mayoría que está de acuerdo en llamarle ecuación del único. Pero que tendríamos entonces dos términos o dos formas de verlo, haciendo la regla del producto o mediante una ecuación diferencial. Bueno, los ejemplos. Esto quizás lo voy a pasar un poco más rápido, puesto que ya la mayoría voy a considerar que son problemas bastante básicos. Tenemos una esfera y lo que vamos a ir es describiendo cada uno de los puntos notables y los lugares geométricos que hemos estado describiendo. Imaginamos una esfera o un disco que está rodando. Puede estar en una superficie inclinada o una superficie horizontal, realmente no importa. Vean que los ejes los pueden colocar donde quieran. Claro, en este caso, si estoy definiendo que la rotación es en este sentido, pues el omega y el alfa van a ser, en principio, dirección menos k. Si consideramos un momento de rodadura pura, estarán de acuerdo que la aceleración del centro de masa es r por alfa y que es hacia la derecha en este caso, de igual forma la velocidad del centro. O sea, vean que esta información se puede obtener rápidamente y aquí resulta quizás independiente del hecho de que alfa y omega sean constantes o variables. Yo puedo decir cuánto es. Estamos hablando disco de esfera en rodadura pura. Si yo entonces aplico la ecuación del centro de rotación, tomando como punto de referencia el centro de masa y utilizo los valores que ya he definido para omega y para la velocidad del centro de masa, que es esto, vean que lo que obtengo es que la ubicación del centro de rotación es el centro de masa menos esto. Vectorialmente tendría esto. Porque vean que es el vector del centro de masa menos un R que va en J. Entonces tendría ahí. Y si hablamos de cuál sería el centroda de espacio, centroda de plano, de igual forma, cuál sería el centro de aceleración cero. Eso lo vamos a ver adelante. Entonces, creo que la mayoría está de acuerdo que el centro de rotación siempre es un punto ubicado sobre el contorno de la esfera. Evidentemente, en un plano móvil, pues ese punto va cambiando, o sea, se mantiene siempre sobre la esfera, pero va cambiando de forma que el centroda de cuerpo, el centroda del plano móvil, es toda la circunferencia. Ahora, ¿dónde va quedando ese punto en un plano fijo? Pues estarán de acuerdo que ese punto siempre va quedando en un plano fijo en el eje X. Por lo tanto, el centroda de espacio es ese. Y en este caso podemos observar que el centro de rotación es tangente a las dos curvas. La aceleración del centro de rotación. La mayoría, repito, dice esto. La aceleración del centro de rotación es cero. No es cero. Veamos las ecuaciones. Ya tenemos todas las cantidades en el caso independiente de que alfa sea constante o variable, al menos en este ejemplo. Pero vean que encontramos que la aceleración del centro de rotación es esto.
R omega cuadrado, y que si yo grafico es justamente una aceleración radial. La mayoría hace lo siguiente, para los profesores. El movimiento de rodadura yo lo veo como un movimiento de traslación y un movimiento de rotación en el centro de masa, y después hago una superposición de velocidades y encuentro que la velocidad del centro de rotación es cero. Esa es una forma de hacerlo. Pero si ustedes hacen la superposición, no de las velocidades, sino de las aceleraciones, también llegan a la misma conclusión. Pero vean que la aceleración del centro de rotación no es cero, pero vean que la dirección, en este caso, de la aceleración es opuesta o paralela, es decir, está contenido en la misma línea que un vector de posición que va del centro de masa al centro de rotación. Y ese dato es importante. La dirección de la aceleración está contenida en la misma línea que el vector de posición, por aquello que buscábamos el lugar geométrico para el cual la sumatoria de torques era cero. O sea que es por esa razón que se incluye el centro de rotación en los puntos donde puedo decir sumatoria de torques es inercia por alfa. Si quiero ahora la ubicación del centro de aceleración cero, aplico la misma ecuación. Vean que en este caso es más complejo porque aparece omega, aparece alfa, pero aún así se puede hacer una descripción del lugar geométrico. Tenemos un vector, simplemente hacer los cálculos y tengo ese vector, pero me voy a concentrar en este, en el relativo del centro de aceleración cero respecto al centro de masa, que es este de acá. Veamos que si yo dibujo las componentes y tomo mi origen, que es el centro de masa, yo podría hacer algo bastante simple y agarrar el vector que tengo marcado arriba, que va del centro de masa al centro de aceleración cero, que lo puedo saber por esto, porque es este vector, y luego agarrar el vector que va del centro de rotación a ese punto, y hago un producto punto y me doy cuenta que ese producto es cero. Entonces, básicamente, los dos vectores son perpendiculares. Pero claro, quizás no es tan elegante, ya vamos a ver por qué, agarrar los dos vectores y darme cuenta que son perpendiculares, porque además quiero ver la información de cómo va cambiando, de cuál es el lugar geométrico. En ese instante me dice que son perpendiculares, y eso ya pueden intuir cuál es el lugar geométrico. En todo caso, si yo calculo las tangentes de los ángulos, y puedo asumir aquí que alfa es negativo o positivo. En todo caso, si es negativo, el vector me va a quedar en el lado izquierdo, aquí me quedo en el lado derecho. Pero lo importante es que llego a la misma conclusión. Definiendo esos ángulos, beta y phi, al final de cuentas concluyo que el ángulo entre los dos vectores es cero, pero vean que tengo una relación de cómo cambia ese beta y cómo cambia alfa en función del tiempo, y eso me va a servir después. Pero lo importante es que si el lugar geométrico en cierto instante, la ubicación en cierto instante es 90 grados, entonces el lugar geométrico es pues una parte de circunferencia. Digo una parte porque no va a ser todo. Es solamente recordarnos, si yo tengo un triángulo inscrito en una circunferencia, el ángulo es 90, entonces aquí lo uso a la inversa. Si el ángulo es de 90, entonces yo puedo tener que ese punto está dentro de la circunferencia, y que a medida que cambie el tiempo, pues ese punto se va a mover en la circunferencia. Eso lo podemos ver acá. La situación es que si la aceleración es cero, o sea, si alfa es cero, perdón, ya el centro de masa se va a convertir en el centro de aceleración cero, por lo que vimos antes, por cómo estaban definidos los ángulos beta y phi. Si es constante, entonces lo que va a pasar es que si parte del reposo, el centro de aceleración cero estaría inicialmente en el centro de rotación, pero luego va a ir cambiando hasta llegar al centro de masa. Pero claro, eso debería ocurrir en un tiempo infinito en el caso de que alfa sea cero. Pero vean que en todo caso, ese lugar geométrico es una circunferencia, y que además en instantes, bajo ciertas condiciones, me está incluyendo el centro de rotación y el centro de masa.
Si vamos a la ecuación de los puntos para los cuales la sumatoria de torques es igual a inercia por alfa, aprovechamos en este caso que quizás la aceleración pues, pueda ser variable o constante, pero en todo caso la aceleración del centro de masa depende de alfa, como ya vimos antes. Y eso, aunque sea constante, aunque sea variable, me va a ser útil. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el lugar geométrico o los puntos donde podemos decir, o los ejes más bien, donde la sumatoria de torque sea inercia, es igual a inercia por alfa, es, como podemos ver, un círculo, que evidentemente me incluye al centro de rotación y al centro de masa. O sea que ya en un problema de estos podemos aplicar sumatoria de torques, sea alfa variable o constante, tomando cualquier punto sobre esa circunferencia que esté en azul. Y vean que ahí, evidentemente, estará contenido el centro de aceleración cero. Vamos ahora a la respuesta a la pregunta inicial, para el caso de la esfera, ¿no? ¿En qué lugares la sumatoria de torques es cero? Entonces, ya hemos hablado de que el centro de percusión, pero evidentemente para este caso, la aceleración en vertical del centro de masa sería cero si estamos considerando que es una esfera o disco uniforme. Por lo tanto, esa distancia y que se medía desde el centro de masa sería r sub 0 cuadrado sobre r. Entonces, es una línea, en este caso horizontal, si todos los ejes van a estar contenidos en esa línea, y es justamente la línea donde en el problema inicial se les pedía calcular el torque neto y dio 0. O sea que esa es la línea que contiene el centro de percusión. Evidentemente va a depender del radio de giro. Ya sea una esfera o disco, entonces tenemos cuánto vale en el caso de la esfera y cuánto vale en el caso de disco. O sea, si yo agarro sumatoria de torques en ese punto, me tiene que dar 0. Y eso es importante. Y con esto voy a terminar. Hay un par de ejemplos más de barras, pero creo que por tiempo me voy a quedar o lo voy a mencionar rápidamente. En el caso de otra de las preguntas que hacen los estudiantes con respecto a la fricción de rodadura, es que va a la derecha, va a la izquierda, ¿cómo lo ubicamos? Imaginemos que tenemos la esfera y que el conjunto de fuerzas, yo construyo una fuerza equivalente con todas las fuerzas que estén actuando y evidente la ubico en un punto equivalente de forma que el torque de esa fuerza sea igual al torque de todas las otras. Entonces, al final de cuentas, puedo representar esa fuerza en algún lugar. E independientemente la dirección, pues podría tener una dirección que no sea horizontal, pero digamos que por simplicidad la dibujo horizontal, aunque el resultado se puede extender. Entonces, si yo hago una sumatoria de torques en el centro de percusión, tendría el torque de esa fuerza, que puede llevar un seno o un coseno, eso no importa, pero el brazo de palanca es la distancia que hay entre la alineación de la fuerza y el centro de percusión, que sería en todo caso H menos L, como lo tengo ahí. Y tendría el torque de la fuerza de fricción de rodadura. Y eso tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque estoy sumando torques, en centro de percusión. Resulta evidente que según sea H, que es, repito, la línea o la ubicación donde estoy colocando esa fuerza equivalente, según sea H mayor o menor que L, la fuerza de fricción pues puede ser positiva o negativa, e inclusive cero. De forma que si esa fuerza equivalente F, pues su línea de acción la logro ubicar justo en el centro de percusión, automáticamente la fricción de rodadura va a ser cero. Es decir, hay rugosidad, sí, eso no lo va a cambiar, pero hay una condición en este caso que se va a dar el movimiento de rodadura y la fuerza de fricción que actúa es cero. Y no es una situación extraña, eso puede ocurrir. Es decir, la rodadura se tiene que dar con rugosidad, sí, esa es una condición
general. Pero ahora que la fuerza que está actuando en ese caso, la fuerza que actúa particularmente en este caso va a ser 0. Y aquí podríamos entonces determinar en qué casos la fuerza de fricción, claro, depende de esta F, que puede ser un montón. Aquí estamos hablando de una fuerza equivalente, pero aquí podríamos tener una forma de responder a los estudiantes, decir, ¿por qué la fricción a veces la pone a la derecha? ¿Por qué la fricción que es algo de las cosas que me suelen preguntar y que yo uso otro argumento para poder explicar, pero que creo que al final de cuentas es mejor. Bueno, voy a correr los ejemplos porque no me quiero extender más de las 4:20. Por ejemplo, ejemplos clásicos de barras. Podemos en todo caso diseñar cómo ubicar los centroidas. Simplemente ya dijimos que tendríamos que dar las coordenadas del centro de masa con respecto al ángulo que entre los dos ejes se formen, y así de una forma rápida, igual esto cualquiera que la quiera revisar se la puede enviar porque no me quiero extenderlo, pero son ejemplos ya. Entonces vean que las coordenadas x1, y1, como decía antes, me quedaban expresadas en función, aquí hay un error, debe ser coseno esta de acá, la segunda, de forma que si yo quiero eliminar la forma típica, el sumo, eleva al cuadrado y sumo, pues voy a tener que son círculos. Y en este caso obtendría que el centroida de espacio y tiempo son círculos. En este caso podemos ver una pequeña simulación de que en todo instante de tiempo pues tenemos tangentes. De igual forma, podemos calcular la aceleración. Pues la manera típica sería, ok, sumatoria, porque aquí estarán de acuerdo que el centro de rotación está fuera del objeto. Entonces, claro, si nos enfrentamos en física 100 con un problema, o quizás mecánica 1, qué sé yo, si no queremos usar formulación lagrangiana o otra situación diferente, pues diríamos sumatoria de torques en el centro de masa y luego ver la variación utilizando las coordenadas del centro de masa. Es decir, algo típico, sumo torques en el centro de masa, sumo fuerzas en el centro de masa, defino las coordenadas del centro de masa, calculo las derivadas, se hace un par de cálculos y llegamos a esto. Pero vean que tengo que considerar varias cosas. Ahora, si voy a utilizar la ecuación de Lune, lo que puedo observar es que en este caso, y es algo importante de ver, notemos que aunque el centro de masa, que el centro de rotación esté fuera del objeto, a medida se va moviendo el cuerpo, la distancia que hay entre el centro de rotación y el centro de masa es constante. Quiere decir que el momento de inercia respecto al centro de rotación va a ser constante. Entonces, la ecuación de Lune en este caso se convierte en la ecuación tradicional, sumatoria de torques, inercia por alfa. ¿Por qué? Porque en este caso el momento de inercia es constante. Entonces vean que con esa ecuación, utilizando la idea de la ecuación de Lune, obtengo la ecuación en un paso. Y el otro ejemplo que es muy similar es una barra que no está apoyada solo en un lado. Vean que al no estar apoyada de manera en una pared vertical, pues no hay ninguna fuerza actuando de forma horizontal. Entonces, si yo sumo fuerzas en el centro de masa, quiere decir que la aceleración Y, o que el movimiento del centro de masa en el eje Y va a ser que su movimiento va a ser completamente vertical, porque la sumatoria de fuerzas en X es 0. Entonces ya sé cómo se va a comportar el centro de masa. Por lo tanto, si puedo calcular o de repente planteo las coordenadas del centro de masa, la X es fija para este caso. Misma historia, aplico las ecuaciones, tengo que eliminar los ángulos con la misma idea, sumar al cuadrado, tendría que hacer unas restas por ahí, sumo al cuadrado, elevo al cuadrado y sumo,
y vuelvo a obtener que son círculos. Solo que aquí están un poco desplazados respecto al problema anterior. Por lo que la simulación es muy parecido y finalmente la historia es igual. Puedo calcular, quizás aquí ya es un cálculo más complejo, misma historia de antes, sumar torques, sumar fuerzas en el centro de masa, calcular con la ecuación con la coordenada del centro de masa sus aceleraciones y obtengo la aceleración angular, que aquí ya es más compleja. Pero también en el caso de usar la ecuación de Lune, aquí tendría que observar que la distancia entre el centro de rotación y el centro de masa es variable. Entonces, en este caso, para aplicar esa ecuación, sí debo considerar de que el momento de inercia es variable y tendría que derivar. Pero es una derivada de un producto. En este caso, hago todas las simplificaciones y llego a la misma ecuación. Entonces, ese es quizás consideraciones de un problema de densidad variable. De repente, en física 200, a veces tenemos problemas de calcular un periodo de oscilación para frecuencias pequeñas y a veces, o hay casos donde ese punto es un punto que tiene un momento de inercia variable con respecto al movimiento. Por lo tanto, también se debería hacer una consideración de ángulos pequeños para concordar en esos casos. De la medida se puede utilizar. Bueno, cito algunos artículos, de repente no tomé directamente, pero son artículos a modo de referencia donde ha habido discusiones, justamente de las que he comentado, de que los profesores de física lamentablemente decimos tales cosas, pero a veces no las decimos de forma general o las decimos incompletas. Hay artículos muy viejos, hay uno del 23, pero que es una situación bastante interesante, de repente, como les voy a mandar esto, lo van a poder revisar. Bueno, sé que me he pasado bastante, pero estaba realmente interesado en que los profesores, particularmente de Física 100, tuvieran la oportunidad de ver todo esto y quizás hacer algún tipo de reflexión, ¿no? de la manera que impartimos esta parte, que es ya al final del curso. Pero bueno, siempre hay un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Igual lo pueden hacer, solicitar la palabra por el micrófono, perdón, levantando la mano, o podrían también hacerlo por el chat. Si no es como las clases en línea, ¿no? Bueno, igual, sé que creo que solo hay una persona que no trabaja en el departamento, pero esto se lo voy a... De repente lo puedo subir aquí, o si se las mando al grupo del departamento, y cualquier consulta que puedan tener, igual la pueden hacer por fuera de la videoconferencia. Bueno, sí, Michael. Creo que ya les di la opción de que puedan habilitar el micrófono. Ok. Muy buena la presentación, Marlon. Lo único que, bueno, al final presentaste ese ejemplo, ¿verdad? Pero sí me quedé así con el deseo de ver así, cuando estabas deduciendo las ecuaciones, ¿verdad? Del centro de aceleración cero y todo esto, de ver así por lo menos un diagrama esbozado así rápido de las posiciones de los vectores y todo esto. Pero no sé si esto resulta muy complicado. En las barras sí, porque recuerden que la aceleración va a ser variable. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, quizás, bueno, escoger otro punto. Vamos a ver. Acá.
se puede escoger un punto. De repente, quizás, en el caso de la barra, que el centro de masa se mueve de forma vertical, podría tomar aceleración del punto, tomar ese punto como referencia. Es una aceleración que tiene de repente una sola componente. El alfa, notemos que para aplicar esto, debo conocer el alfa. La dirección, el z, pero la forma que cambia, entonces igual tendría que haber aplicado lo anterior para tener la expresión del alfa. O sea, requiero ese alfa que de plano va a ser variable y que va a depender, en este caso, dependía de un coseno, inclusive el alfa en uno de los casos dependía de omega. Entonces ya en estos casos, ya lo que se va a tener es para ver esa ubicación, primero haber encontrado alfa. Entonces quizás no se tiene ese provecho que se tiene, por ejemplo, en el caso del círculo o de un disco o una esfera. ¿Por qué? Porque yo puedo ya decir cuánto es, si está justamente en el centro, ¿verdad? Para el caso de distribuciones con densidad constante, decir la dirección y bueno, como hay una dependencia es, y para no se reduce más, aquí no. Aquí recordemos que el alfa lo que va a representar es una ecuación diferencial, entonces yo creo que es un cálculo que se puede hacer. Creo que lo que he buscado quizás nadie lo haya hecho, quizás hasta pueda ser. Habría que ver si realmente vale la pena, quizás desde un punto de vista didáctico, ¿no? De mostrar al estudiante la barra, de repente agarrar la ecuación diferencial, darle condiciones iniciales y ver cómo va cambiando ese punto. Igual para cada uno de los lugares geométricos donde esa aceleración ya pues es variable o inclusive para encontrarla tendríamos que resolver la ecuación diferencial. Entonces quizás podría ser el problema, quizás por esa razón no lo menciono en los problemas de las barras porque de repente se puede ver más complejo, pero quizás presento la otra herramienta que, como menciona acá, es más práctica para justamente encontrar la ecuación de movimiento. Sí, bueno, eso era una cosa. Lo otro que también era sobre la aceleración del centro instantáneo de rotación, ¿vale? Que en el caso de la esfera o el círculo, pues tiene una dirección radial. Sí. Entonces eso es por el hecho de que podemos decir que en ese instante la velocidad tangencial del centro instantáneo pues sería perpendicular, ¿verdad? Paralela al eje X. La velocidad acá. No, la velocidad es cero. Del centro instantáneo de rotación. Sí. Pero no es un punto que se movería, o sea, viéndolo desde el punto de vista de que, o sea, realmente tiene movimiento, pues. Es que vamos a ver. Si yo agarro un punto, y esto es una de las cosas que preguntan en... Déjame ver. Acá. Sí, es un punto que se está moviendo, pero es decir, yo puedo tener una ecuación, qué sé yo, un objeto que se esté moviendo y en un instante va a ser cero. Entonces la situación es que ese punto, la mayoría creo que ahora recordará cómo son los cicloides, bueno, algo así, depende de dónde esté. Entonces ese punto se está moviendo, pero justo cuando cae ahí y cuando llega al plano, la velocidad en ese instante es cero. Eso hay que recordarlo. O sea, yo puedo tener el movimiento de ese punto, yo lo puedo describir, y la mayoría sabe que eso es un cicloide, aunque aquí en el dibujo no parece cicloide, pero cuando ese punto se está moviendo y toca, si yo calculo la velocidad y es cero. Bueno, sí, bueno, instantáneamente es cero, ¿verdad? Porque hay un cambio de dirección Ojo, en todo caso. entonces por el cambio de dirección, justamente por el cambio de dirección es que aparece la aceleración radial. Ok, listo. ¿Más preguntas? Marlon, una pregunta. De repente a mí se me fue la señal un instante, pero hay una inquietud que he tenido ahí que de repente uno lo menciona, pero
pero sería bueno de repente si vos has profundizado, que es el centro cuando hay poleas mixtas, lo del radio instantáneo de giro, el R sub 0. Y en el planteamiento, bueno, eso ya sería no en el plano, o sea, eso sería por la consideración si hay una distribución a profundidad, me imagino, ¿va? Bueno, sí. O así le tratamos, ¿va? Sí. Entonces, bueno, la interpretación que yo le doy a eso, lo que más o menos he estudiado es sobre que ahí lo tomamos ya considerando que va implícito que se adquiere se asume esa distribución que hay al fondo de la polea mixta o entre poleas, ¿va? Que puede ser como un rodillo. Sí, es que en realidad el radio de giro es simplemente ver el objeto como una masa puntual. Es decir, tengo un cuerpo, calculo su inercia, tengo una masa puntual, yo puedo calcular la inercia de una masa puntual. ¿Sí? Pero claro, la masa puntual tengo que ubicarla a cierta distancia del eje de rotación. Entonces, una pregunta será, ¿dónde la ubico? ¿Dónde puedo ubicar una masa puntual con la masa del objeto para que el momento de inercia sea igual? Y es justamente a una distancia en el radio de giro. Notemos que igual, vamos a ver, yo creo que lo dije por acá. Al final recuerden que vean que esto dependerá el centro de percusión dependerá del radio de giro y esa distancia R. En todo caso, si recuerdan la definición o lo que mencioné del centro, perdón, por el otro lado, del centro de percusión, es justamente lo que hace, tiene relación. En realidad lo que hacemos es, tengo, por ejemplo, una distribución, hablemos de un péndulo físico, digo, bueno, para tener un periodo, o que los dos péndulos, el péndulo simple y el péndulo físico, tengan el mismo periodo, yo concentro toda la masa en un punto que es justamente entre percusión y se van a dar cuenta que le va a quedar el radio de giro en principio. Claro, dividido entre L, pero tiene que ver. Al final de cuentas digo es cómo comparo la inercia de una masa puntual con la inercia de un cuerpo rígido de forma que el momento de inercia de los dos sea el mismo. Normalmente lo que le decimos a los estudiantes es, bueno, es que quizás para esta figura que es bien complicada o necesito darle mucha información para que puedan calcular el momento de inercia, las poleas mixtas, que hay que darle radios interiores, profundidad, entonces se les da el radio de giro para que se ahorren todos esos cálculos. Pero también se puede ver esa aplicación del centro de percusión en los péndulos y es realmente equivalente. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos la asistencia. Igual, la próxima videoconferencia creo que va a ser a mediados de julio, que la va a dar Marvin Santos de la Universidad de Puerto Rico, que va a ser algo, me dijo que era de física de partículas. Igual la publicidad se va a hacer normalmente una semana y esperemos que se puedan ir sumando los demás profesores y los demás estudiantes de ingeniería o de física. Bueno, un placer entonces, que pasen feliz día. Listo, gracias.